3 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer a Juanjo, Belén y Diego, pues como siempre, haber invitado a una mesa de cardiología dentro del programa de riesgo cardiovascular. Y bueno, este año nos toca el programa de televisión First Dates, que ya sabéis que, bueno, no sé si lo habéis visto en la tele, supongo que sí, porque es un programa muy famoso, en el cual pues unos concursantes intentan seducir a otras concursantes para, bueno, en esa primera cita poder conseguir otras citas más adelante, ¿no? En este caso tenemos a 3 concursantes que son, por un lado, al doctor Julio Núñez. Julio es cardiólogo del Hospital Clínico de Valencia, y bueno, apasionado de la investigación, y bueno, también es innovador y muy exigente en las relaciones científicas, por supuesto, y en otras ya veremos. Por otro lado tenemos el segundo concursante, Juan, que es líder y carismático, es cardiólogo, jefe de servicio de cardiología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, y que también, pues bueno, un poco la idea es que, bueno, participen en esto tengan que seducir a sus 3 otras concursantes, que luego las presentaremos. Y por último, José Pérez Silvestre es médico internista de aquí del Hospital General y se encarga de la unidad de insuficiencia cardíaca, también es coordinador nacional de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la SEMI, y pues será nuestro tercer concursante. Ahora pues tenemos que conocer un poco a quiénes serían las otras concursantes para, bueno, intentar este juego de seducción, a ver si en esa primera cita pues hay una relación o un gran feeling entre los concursantes y estas chicas, ¿no? La primera de ellas se llama Sakubitrila Valsartan, poderosa y protectora. La segunda, empaglifocina dapaglifocina, que es polifacética y milagrosa. Y la tercera concursante se llama finerenona, deslumbrante y sorprendente. Bueno, pues un poco el orden he elegido yo de cuáles serían las cenas entre ambos concursantes, y el primero de ellos va a ser Julio, innovador exigente con Sakubitrila Valsartan. Y antes de empezar quiero que conozcáis a Julio, lo conocéis mucho, pero a Sakubitrila Valsartan pues es la primera vez que la veis, y quiero que se presente ella para que la conozcáis un poquito más. Hola doctor, soy Sakubitrila Valsartan, aunque puedes llamarme simplemente SV si te gusta lo práctico. Soy una combinación bien pensada, casi como un buen vino con el maridaje perfecto,
combinando lo mejor de mis dos ingredientes activos para hacer magia en insuficiencia cardíaca. Me gusta verme como alguien que puede potenciar la función cardíaca y mejorar los pronósticos. Todo mientras mantengo un perfil seguro y atractivo, incluso a largo plazo. Sé que te apasionan los ensayos clínicos y, a decir verdad, tengo un largo historial de estudios que me respaldan. Desde el Paradigm GM-HF hasta el Paragon-HF, estoy acostumbrada a la atención científica y siempre salgo bien valorada, especialmente cuando se trata de reducir hospitalizaciones y mejorar la supervivencia en insuficiencia cardíaca. Vamos, que mi eficacia no es solo de apariencia, es de resultados sólidos. Y claro, no soy celosa. Estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Incluso me llevo genial con otras terapias como los ISGLT2. ¿No te parece que hacemos una buena combinación para mejorar la calidad de vida de tus pacientes? Creo que juntos podríamos ser imparables. Así que dime, Julio, ¿me darías una oportunidad para ayudarte a marcar la diferencia en insuficiencia cardíaca? Puede que te sorprenda hasta dónde podemos llegar juntos. Hombre, Sakubitrila, la verdad es que me has dejado sin palabras. Yo venía aquí, inicialmente me había sentido engañado porque me he sentado aquí y me he visto con estos dos seres y yo decía yo aquí, desde luego no quiero salir, pero obviamente te he visto a ti. Me da un poco igual tu historial, sé que eres buena, solo con verte ya yo, vamos, me encantaría poder salir contigo, tener una nueva oportunidad, no sé, yo desde luego encantado. No desveles tus artes de seducción, vamos a continuar, vamos a seguir presentando a la siguiente concursante, que es la de Juan. Hola Juan, soy empagliflozina, bueno, y también llamada dapagliflozina. Nos suelen ver como un dúo infalible, una pareja que sabe cómo apoyar al corazón y, claro, a los riñones. Me gusta pensar que soy una elección interesante porque, aunque empecé en el mundo de la diabetes, he sabido ganarme mi lugar en la cardiología y la nefrología. Sí, soy una especie de pionera y tengo muy claro que nuestra alianza puede ofrecerle a tus pacientes un respaldo único. Sé que eres un apasionado de las charlas y que disfrutas de liderar estudios observacionales. A mí también me encanta el respaldo de la evidencia, especialmente cuando los datos hablan tan bien de mis efectos sobre la reducción de hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular. Ya sabes, estoy en el DAPA-HF, Emperor Reduced, Emperor Preserved. Podríamos hablar de esos resultados durante horas, y todavía seguiría sorprendiéndote con nuevos beneficios. Mi perfil es seguro, consistente, y sé cómo hacer mi trabajo sin robarle protagonismo a otros tratamientos. Además, sé que la insuficiencia cardíaca es un terreno en el que buscas nuevas soluciones. Me gusta ser una opción complementaria, una compañera flexible que puede unirse al arsenal terapéutico sin complicaciones. Con los SGLT2, realmente no me importa colaborar. De hecho, me llevo de maravilla con sacubitril, valsartán y otros tratamientos, y creo que podríamos ser un equipo espectacular. Así que dime, Juan, ¿te animarías a invitarme a una de tus sesiones o a tus estudios observacionales? Juntos podríamos marcar un antes y un después, y lograr que la insuficiencia cardíaca no vuelva a ser la misma. Muy bien. Me ha dejado sin palabras. Esta noche tenemos cena, no hay duda. Seguimos. Vamos a presentar a la siguiente, que es finerenona. Hola, José. Soy finerenona, aunque algunos me llaman querendia. Soy de esas que prefieren trabajar en segundo plano, pero no por eso paso desapercibida. Mi especialidad es cuidar de los pacientes más vulnerables, especialmente aquellos con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Sé que trabajas con muchos pacientes geriátricos y quiero que sepas que ahí es donde brillo,
porque entiendo la importancia de un abordaje delicado pero efectivo. Mi punto fuerte es el equilibrio. Reduzco la progresión de la enfermedad renal mientras disminuyo el riesgo cardiovascular, todo con un perfil de seguridad que prioriza la prevención de efectos secundarios como la hiperpotasemia. Lo mejor de todo es que no me gusta complicarte la vida. Soy práctica y compatible con otros tratamientos que probablemente ya utilices en tus pacientes. Te propongo, por tanto, una relación abierta. Sé que coordinas la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular en la Sociedad Española de Medicina Interna. Es un honor compartir tu interés por la medicina integrada y basada en evidencia. ¿Sabías que en el estudio Fidelio Decade y en Fígaro Decade se demostró que puedo marcar una diferencia significativa en pacientes con múltiples comorbilidades? Estoy aquí para sumar, no para desplazar. Es más, que podemos formar un equipo que combine cuidado renal y cardiovascular de forma única. Más recientemente con el estudio Fianarts hemos llegado a esos pacientes que a ti te gusta, así que dime, José, ¿que animarías a explorar conmigo cómo hacer que tus pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin enfermedad renal crónica vivan más y mejor? Yo estoy lista, si me eliges, para acompañarte al fin del mundo. ¿Te hago un hueco aquí a mi lado? Bueno. Aquí tenemos a las concursantes y bueno, vamos a preparar entre todos, porque yo estoy aquí un poco para facilitarles que ellos pueden llegar a un buen puerto en esta cita, y vamos a prepararles un poco cómo sería la primera cita, etcétera. Antes de la primera cita, Julio, vamos a centrarnos yo con sacubitril/valsartán y con el doctor Julio Núñez. Antes de la primera cita es muy importante que conozcas cuáles son las necesidades de esta pretendiente, ¿no? Y para eso me gustaría que desde el punto de vista científico pues nos dijeras cuáles serían las indicaciones de sacubitril/valsartán, ¿no? en el paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, sacubitril realmente está indicada o es ideal para el paciente o para la pareja con insuficiencia cardíaca a fracción de eyección reducida, fracción de eyección menor de 40% y una clase funcional 2-4. Yo creo que ese es el perfil del enfermo que se beneficia de sacubitril. Muy bien. Bueno, vamos a preparar ya la primera cita, ¿no? Y la primera cita tiene que ser la aproximación inicial a su uso, ¿no? ¿Cómo iniciarías tú el uso de ese paciente que tú has comentado de fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se iniciaría el uso de sacubitril/valsartán en esos pacientes? ¿Cómo sería tu primera interacción? Bueno, sacubitril, me ha gustado mucho conocerte. Inicialmente has dicho que tienes un largo historial. No quiero saber esto, tampoco me interesa, ¿no? Luego sabremos algo de su historial. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención que dices que no eres celosa. La verdad es que eso me ha gustado mucho porque para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca hay que emplear múltiples tratamientos y eso de que te consideres que eres la única, pues aquí no va a ser. Conmigo no va a hacer. Y eso, bueno, yo creo que ser franco está muy bien, ser en una primera cita. Yo te podría estar vendiendo aquí el oro y el moro, pues yo quiero ser sincero y decirte que vamos probablemente a tener 4 o 5 compañeros de relación. A mí me gustó mucho Fine Nerona, que lo dejó muy claro, y ella quiere una relación abierta. Y yo, bueno, mira, aquí vamos a tener una relación abierta. ¿Y cómo empezaríamos? Yo creo que vamos conociéndonos poco a poco. Vamos viendo, yo creo que la clave es tener claro las indicaciones, paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, sintomática, y es un enfermo donde vamos a empezar con dosis bajas. Sabéis que a más dosis que tolere un enfermo, mayor beneficio cardiovascular. Sin embargo, hay que empezar poco a poco, valorar tolerancia, especialmente evitar secundarismos, hipotensión, hiperpotasemia, disfunción renal. Yo creo que en el paciente mayor, ese paciente anciano del día a día, es mejor ir paso a paso, especialmente cuando ya las guías de recomendación clínica nos dicen que además de sacubitril/valsartán, el paciente debe llevar ISGLT2, beta bloqueo,
antialdosterónicos y en algún lugar también vericiguat. O sea que no te vas a confiar, no vas a ser única, vas a ir con otras parejas y yo, desde luego, esto es lo que toca, poco a poco con cada una de ellas y para intentar mejor tener un enfermo tratado con 4 o 5 fármacos que tener 1 o 2 fármacos a dosis altas. Eso, desde luego, ya lo recomiendan así los consensos, los documentos de experto, y yo creo que es una buena estrategia que se puede aplicar bien en el enfermo del día a día. Muy bien, lo que preguntabas de las relaciones, es muy importante saber qué relaciones tenía previamente para no hacer lo mismo y no fastidiarla, porque si las relaciones de antes no habrán funcionado, porque si no, no estaría aquí en este concurso. Y previamente había tenido una relación con un tal Hipólito Desmayo, frágil y apático, y bueno, ya sabes que es una persona, es un fármaco que produce hipotensión. Si tenemos un paciente que en práctica diaria lleva este tratamiento y presenta hipotensión, ¿cuáles serían las claves o los trucos que tú haces en tu práctica día a día para mejorar ese impacto o incluso mantener el tratamiento, reducir dosis? Bueno, ¿cuáles son los trucos que tú haces? Sacubitrila, tú tienes una capacidad de cambiar la historia natural bárbara. Puedes transformarme a mí, seguramente este señor, a José Pérez yo creo que no, pero bueno, normalmente es un fármaco que tiene una capacidad de cambiar la historia natural bárbara. Yo siempre que veo al paciente le digo, mire, el responsable principal son todos ellos, pero desde luego aquí hay uno que tiene un protagonismo especial que se llama sacubitril/valsartán, y esto siempre se lo digo al enfermo. Nosotros, la historia de los pacientes, no hemos visto tanto enfermo con fracción de eyección recuperada, especialmente tras la aparición de sacubitril/valsartán. Realmente la historia natural de la febris reducida ha cambiado sustancialmente desde la aparición de este fármaco. Así pues, ¿qué tendríamos que evitar para evitar los secundarismos? Y siempre evitar el secundarismo es esa mala pata que muchas veces lleva a la retirada del fármaco y evitas, ¿no?, que el enfermo se titule posteriormente. ¿Cómo? Empezar poco a poco. Y eventualmente, y aquí incluso yo soy una persona que veo un paciente en una situación límite, tensión límite, tendencia a la hiperpotasemia, enfermedad renal crónica. Yo soy de los que empiezan muy poco a poco, incluso yendo fuera de ficha técnica, con dosis nocturnas. ¿Cuántas veces vosotros empezáis con el April de 2,5 o 1,25? Perdonad, ese estudio no está hecho, pero lo hacemos. Yo muchas veces empiezo con dosis subóptimas o dosis más bajas de la que inicialmente se testaron. ¿Cuándo? Especialmente llega el verano. Vas a empezar tú con dosis altas cuando viene una ola de calor en 1 semana o 2 semanas. Incluso muchas veces llega el verano y yo le digo, mejor que antes de que te retiren en la playa, porque un médico que vas con hipotensión y ve que llevas eso te lo quita. Antes yo, ya previendo que esto pueda ocurrir en ese enfermo límite, le digo, cuando a ti en el telediario te digan que viene ola de calor, tú ya de entrada, yo ya te digo, esos días de ola de calor te vas a dejar de tomar el fármaco por la mañana y solamente por la noche. ¿Y por qué por la noche? Porque por la noche la hipotensión no tiene la traducción sintomática que tiene por la mañana, que es cuando el enfermo se toma los diuréticos, SGLT2 y la gran cantidad de acompañantes. Así pues, sacubitrila, vamos a ir poco a poco, pero que sepas que nuestra relación ha de ser abierta y yo estoy encantado de conocerte, pero probablemente me tendrás que compartir. Yo, como quieres que una relación abierta, me voy a meter ya de inicio, porque ¿me permites, Overa? Sí, vale. El tema que, o sea, es muy importante esto, pero no has hablado de los diuréticos, de ir reduciendo los diuréticos, el papel que te da y la utilidad que te da la amiga sacubitrila para poder ir reduciendo el uso de diuréticos, y eso te permite una mejor tolerabilidad, ¿no? Sí, absolutamente cierto. Al principio, cuando un enfermo se titula
inicialmente la titulación de diuréticos tiene que estar basada en cómo se siente el enfermo, en los síntomas y signos de sobrecarga hidrosalina que tiene el enfermo. Si tú ves un paciente que tiene poca sintomatología y pocos datos de sobrecarga hidrosalina, es un buen momento para titular a la baja. Y lo que vemos muchas veces con la titulación farmacológica de fármacos como sacubitril/valsartán es que a medida que el enfermo viene a la consulta, el paciente mejora, tú titulas a la baja los diuréticos y puedes titular a la alza el sacubitril/valsartán, los antialdosterónicos, incluso los betabloqueantes. O sea que todo esto al final es lo óptimo. ¿Cuál sería? Ir titulando a la baja los diuréticos, ir titulando al alza toda la terapia farmacológica que ha demostrado en ensayos clínicos la reducción de episodios adversos clínicos. Yo siempre le digo a los pacientes, mire, cada vez que yo le diga que se va a tomar este fármaco, va a subir la dosis y tal, es una buena señal. Preocúpese usted, vaya hablando con la familia, vaya arreglando las cosas, cuando cada vez que venga usted a la consulta yo le vaya quitando cositas. Doctor, sí, porque la gente, el paciente, tradicionalmente piensa que si tú le añades más fármacos, le subes dosis, ¿qué me ve peor, doctor? No, te veo bien y esta situación me permite optimizarte el tratamiento. Cuanta más dosis tolere tu organismo, más beneficio para tu corazón. Adicionalmente se podría, José, no, si quieres ya comentar. Que le gustan tanto las relaciones abiertas, hasta que llega un señor que se llama Potasio y se te quiere llevar a sacubitrila, ¿qué haces? Bueno, el Potasio, este tío yo ya he lidiado con él, es un embustero. Es un embustero y sobre todo te mete mucho miedo. Te mete muchísimo miedo y ya te conozco, bandido. Bueno, para lidiar con el potasio, afortunadamente, ¿no? Tenemos también herramientas para ello, ¿no? Tenemos la titulación a la baja, pero desde luego ese no sería el primer fármaco a retirar. Yo creo que los antialdosterónicos son fármacos que producen más hiperpotasemia y te permiten también un margen en ese sentido. Y también tenemos en paciente que requiera sacubitril/valsartán y que tenga hiperpotasemia, especialmente si hay enfermedad renal crónica, que como sabéis el factor de riesgo más importante es la terapia con quelantes del potasio. Hoy en día tenemos quelantes orales que disminuyen el potasio y te permiten titular al alza todos estos fármacos bloqueadores del sistema renin-angiotensina-aldosterona. Así que al potasio ya lo conozco, sé cuáles son sus artimañas, pero ya también tengo herramientas para evitar que te esté molestando por WhatsApp. Entonces, el resumen es que ese fracaso en esa relación la podamos mejorar aproximándose poco a poco, reduciendo diuréticos, reduciendo también otros fármacos que bajan la tensión, como muchos fármacos que lleva el paciente para la próstata y se pueden cambiar por otros, o incluso hay antihipertensivos que están ahí colgados y muchas veces retirándolos es suficiente, ¿no? Muy bien. Hay otra relación que tuvo hace unos años que es con Abelcasis. Abelcasis es un tío que lo que hacía es ponerte problemas a la hora de que tú pudieras ver a sacubitril/valsartán. La renovación de tus citas tenía problemas y venga a salir ahí algoritmos para denegarte que tú prescribieras el fármaco. ¿Cuál sería esa aproximación a Abelcasis? Es decir, para evitar esto, ¿tú qué haces en el día a día? Hombre, Abelcasis tienes que lidiar con él, pero lidiar con él, afortunadamente, tenemos que lidiar con él, está por ahí, en todo momento incordiando, pero es una realidad, lo tenemos ahí y lo bueno es que tenemos un formulario para renovación o prescripción que queráis que os diga, que podéis poner, que podéis escribir como en un WhatsApp lo que os dé la gana. Entonces yo te pongo en el WhatsApp que eres guapísima, que eres la mujer de mi vida y tú te lo creerás o no, pero ahí está escrito. Y con eso, pues bueno, podemos continuar. Abelcasis, el problema que tiene es que esta relación abierta que tú planteabas,
muchas veces el propio Abelcasis lo evita, porque así el médico de primaria no se puede meter en la relación, muchas veces. ¿Tú crees que el médico de primaria se puede meter en la relación para poder renovar esta medicación? Absolutamente. O incluso prescribirla. Absolutamente. Estamos en un mundo diferente. Estamos en first dates. Queremos amor, relaciones abiertas. Queremos afectividad, sexo. Y todos tenemos que participar. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis sexo vosotros? Eso, pues entonces hay que participar y hay que incorporar a este chico que es guapísimo y no tendría ningún problema en tener un trío con estos tres. Aquí mismo vamos a estar. Y vamos, tenéis que participar porque muchísimas veces, fijaros lo que ocurre. El paciente que mejora la fracción de eyección se encuentra muy bien y por lo que sea. El paciente no acude, el médico de cabecera, pues el médico de atención primaria no lo ve. Existen muchísimas situaciones en las cuales nos damos cuenta que el enfermo deja de tomar el fármaco. Pues en muchísimas ocasiones vuelve el paciente a experimentar disfunción sistólica, a reingresar. Y esto lo hemos visto y cada vez lo constatamos más. El sujeto que mejora la fracción de eyección es un sujeto que requiere seguir con tratamiento. Entonces diráis, pues que lo lleve el cardiólogo el resto de su tiempo. Pues si yo tengo que emplear mi tiempo, todo mi tiempo con miles de pacientes, 5.000 enfermos que vemos en la unidad al año, si yo tengo que renovar todas las citas crónicamente, entonces yo no tendré tiempo para ver ese enfermo que está muy malito que tú quieres enviarme a la consulta. Yo diré, no, tengo la consulta llenísima de pacientes renovando recetas. Entonces, ¿me entendéis, no? Yo creo que hay que pensar en el enfermo y si vosotros tenéis un enfermo que por lo que sea, yo siempre procuro renovar todos mis pacientes, pero puede ser que el enfermo vaya a vuestra consulta y no tenga la receta. Vosotros tranquilamente lo podéis renovar, por supuesto que sí. Bueno, en principio es una barrera más, pero lo veo a veces, la renovación es bastante interesante porque te obliga a valorar la tensión arterial, te obliga a valorar el potasio y te obliga a valorar también la función renal. Y a veces, si tiene la tensión bajita, os sale no favorable. Eso no significa que no se pueda prescribir. Es decir, aunque no sale favorable, se puede seguir prescribiendo, se puede continuar. Es decir, que es una pequeña barrera, pero que nos facilita a veces que no hayan efectos secundarios. Y otra cosa más, Julio, en esta relación que vais a tener con sacubitril/valsartán, ya sabes que las mujeres necesitan asentar también un futuro contigo. ¿Y cuál es el futuro del fármaco en el manejo de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo lo ves? Una pequeña cosa, no seas tan rígido en las relaciones. Has dicho mujeres, estamos aquí expuestos a una relación no binaria, abierta, ¿quieres? no sé. Yo creo que estamos para todo, ¿no? Entonces, perdona, que me has dejado así. En tu relación con sacubitril/valsartán tienes que establecer unos vínculos poderosos que te permita crear un futuro con ella. ¿Cuál es el futuro que ves tú de sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca? Hombre, primero vernos, conocernos, ¿no? O sea, quedar varias veces, ver qué tal nos va en el sexo, puede ser también importante. Pero hablaré de futuro. Ah, de futuro, vale, futuro. Pues hijos, ¿no? ¿Te refieres a hijos? Sí. Bueno, el futuro lo veo, pues lo Estudios veo... hijos. El futuro veo que actualmente yo creo que tiene que establecerse como terapia absolutamente indicada, idealmente en todos los pacientes con fracción de eyección reducida. Anteriormente las guías europeas te decían, bueno, si el enfermo lleva IECA varado, y sigue sintomático, piense usted en sacubitril/valsartán. Afortunadamente esto ya no es así. Hoy en día ya se recomienda el tratamiento de inicio con sacubitril/valsartán a todo paciente con insuficiencia cardíaca y fiebre reducida. Y si vosotros en la consulta tenéis algún paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que está estable, que está más o menos, ¿por qué lo vamos a privar de un futuro mejor con sacubitril/valsartán? O sea, yo pienso que el futuro de este fármaco es su plena indicación en la totalidad de pacientes con fiebre reducida. Yo creo que ese es el camino. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos indicación en otros espectros de insuficiencia cardíaca, pero en fiebre reducida yo creo que desde luego es una realidad y debe ser el futuro de todos los pacientes. Muy bien. Vamos ahora con Juan y con Emma Dapa.
le hemos llamado EMMADAPA para reducir. Bueno, antes de la primera cita, Juan, necesito saber qué necesidades, cómo se puede utilizar este fármaco y qué indicaciones hoy por hoy en cardiología tiene. Yo creo que bueno, nos puedes Lo resumir. cierto es que antes estabas hablando de una relación abierta y esta es una relación fácil, porque es un fármaco fácil que para todo paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea preservada o deprimida, es tal vez la primera opción. Además, bien tolerada. Todos conocemos, porque todos hemos estado en algún momento con nuestra amiga EMMADAPA, y sabemos que es cordial, siempre se suele tolerar bien, no tiene muchos problemas y además no te hace pensar mucho. Tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y puedes esperar a tener el resultado del eco para ya empezar con ella, ¿no? Con lo cual es fácil y la primera cita probablemente, ¿no? La primera opción, lo primero que vamos a tener que pensar cuando tengamos un paciente con sospecha o con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y no nos olvidemos de la enfermedad renal crónica, porque también sabemos que en pacientes con enfermedad renal crónica es el fármaco que más protege a estos pacientes en el deterioro de su función renal. Por lo tanto, dos indicaciones claras que tenemos que tener en cuenta, por no olvidarnos de los pacientes diabéticos. Hace unos años estaba la disyuntiva de si tenemos que empezar con metformina, tenemos que empezar... Yo creo que a día de hoy todo paciente diabético que es un potencial candidato a desarrollar insuficiencia cardíaca, antes o después muy probablemente tenga algo de insuficiencia cardíaca, por lo tanto debemos utilizar en todo paciente diabético a EMMADAPA como una opción terapéutica, porque es lo que más va a ayudar a nuestros pacientes diabéticos. Abundando en la información que yo le tengo que dar para que sepa las relaciones anteriores que fueron fracaso de EMMADAPA, tuvo una relación con un italiano muy apuesto, de traje de Armani, llamado Benito Prepucciale, intrigante y recidivante. Entonces, un poco para evitarlo, para evitar eso que hizo fracasar, ¿tú cómo lo ves en insuficiencia cardíaca? ¿Tú crees que puede ser muy recidivante el paciente que lleve a EMMADAPA? Prepucciale no es muy recidivante en el paciente con insuficiencia cardíaca. No es un problema serio para EMMADAPA. Es cierto que en el paciente diabético, especialmente con niveles altos de glicosilada, con altos niveles de glucosa y demás, pues era más reiterativo y más tosco este Prepucciale, pero para el paciente con insuficiencia cardíaca no tanto. De todos modos, yo creo que, como decía antes Julio, siempre antes de retirar un fármaco tenemos que valorar el problema que supone para el paciente retirar un fármaco por algo como lo que nos aporta el señor Prepucciale. No es agradable, desde luego, pero la solución es sencilla. Una única dosis de fluconazol 100 o 150 es suficiente para solucionar el problema en la mayoría de los casos. Sí que es cierto que hasta un 20% puede ser recidivante, pero en la mayoría de los casos una única dosis de fluconazol es suficiente para acabar con Prepucciale ya para siempre. Otro tema que tenéis que tener en cuenta, y estos son datos de un análisis que se publicó el año pasado en Circulation, es el efecto rebote que tenemos cuando dejamos este fármaco. Todo ese beneficio que consigue EMMADAPA en los primeros 90 días, que son unas reducciones espectaculares en ingresos por insuficiencia cardíaca, reducción de mortalidad cardiovascular, todo esto que consigue EMMADAPA se pierde en 30 días tras dejar el fármaco. Es decir, hay un estudio muy interesante con empagliflozina que a pacientes seleccionados les retiraban el fármaco, ya fuera el placebo o la empagliflozina. Al final del estudio era curioso, aquellos pacientes que estaban en placebo, cuando le retiraban el placebo, al cabo de 30 días no tenían un incremento de eventos, se mantenía igual. Pero a los pacientes que se les retiraba la empagliflozina aumentaban un 75% el riesgo de eventos a 30 días. Por lo tanto, ojo en un paciente con insuficiencia cardíaca que retirar el fármaco incrementa en un 75% el riesgo de complicaciones de ingresos por insuficiencia cardíaca. Con lo cual,
tratemos la complicación del señor Prepiuchale y olvidémonos de retirar el fármaco en la mayoría de los casos. Sí, porque un fármaco retirado es muy difícil luego de volverlo a iniciar, ¿no? Porque es mejor explicar esto al paciente, hablar con él, decirle los beneficios que aporta al paciente. La solución relativamente sencilla. De hecho, yo os recomiendo que siempre que empecéis con estos fármacos aviséis al paciente de lo que puede pasar, que no se asusten y que la solución es sencilla. Muy bien. Entonces yo preguntaba a Julio si relación abierta. Aquí claramente yo creo que es una relación abierta con atención primaria, ¿no? Yo creo que en el tema de insuficiencia cardíaca cada vez más queremos, y tú lo has comentado, que dispara, ¿no? Y luego ya se hará la eco. Yo creo que esto ha de ser la primera cita, ha de ser con EMADAPA por la utilidad que tiene, la sencillez de uso y los beneficios que nos aporta al paciente sin necesidad de saber que es con fracción de eyección reducida o preservada. Ojo, no todas las disneas son insuficiencia cardíaca, pero si tenemos una sospecha, y que yo creo que hoy... ¿Tenéis todos acceso a péptidos? ¿Hay alguien que no tenga acceso a el uso de péptidos de los que estáis aquí? ¿Ya tenemos todos uso a péptidos? Pues entonces creo que disnea, péptidos elevados, empezar con EMADAPA y luego ya enviarlo a cardiología. Es algo muy importante lo que dice Juan, porque vosotros tenéis, en los péptidos hay que saber usarlos, tenéis un paciente con unos síntomas y signos, ¿vale? Que puede ser, no puede ser, ¿vale? Pero os apoyáis en los péptidos altos. Cuanto más altos los valores de péptido, mayor probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, si tú tienes una probabilidad clínica alta que se confirma con péptidos altos, hay que empezar tratamiento. Lo que no puede ser es tener un paciente meses en espera de que este señor o este señor confirmen un diagnóstico y tú no tengas un paciente tratado. ¿Quién espera confirmar un diagnóstico para poner furosemida? Pregunto. Tú empiezas el tratamiento mientras se confirma o no el diagnóstico. Pues es lo mismo aquí. Por tanto, relación abierta y desde el principio. Juan, sí, y además es que no se van a equivocar, porque independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está indicado, es decir, está indicado en todo el espectro, es decir, que no te vas a equivocar. Y además es un fármaco, antes había dicho fácil, pero además es facilitador, porque antes estábamos hablando del problema del potasio. Sabemos de los estudios con EMPA y DAPA que reducen un 30% el problema de hiperpotasemia. Los pacientes asignados a un ISGLT2 tenían entre un 20 y pico y un 30% menos de riesgo de hiperpotasemia. Por lo tanto, también nos va a facilitar luego los siguientes fármacos. Sí. EMADAPA es la típica amiga esta que tienes en el grupo que te facilita todo. Oye, ayúdame con tus amigas, y pues te lo ayuda y te lo pone fácil, así es. Muy bien, y para establecer vínculos importantes, futuro de la relación, ¿cómo lo ves? Yo creo que al final esto va a ser casi como las estatinas. Vamos a acabar tomando todos EMADAPA, ¿no? Hay ya datos hasta de reducción de riesgo de ciertos tumores, reducción de las complicaciones por... es un fármaco que cada vez nos da más sorpresas y casi siempre positivas. Muy bien, vamos con la última en llegar, que ha sido finerenona. Es la más joven de todas, más atrevida, ya habéis visto que desde donde hacía su presentación. Y bueno, antes de la primera cita, José, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tenemos que saber de finerenona? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, llega la última, pero has dicho que tenía una relación abierta, es decir, que nos va a facilitar mucho también las cosas. Bueno, está indicada para la enfermedad renal crónica con microalbuminuria en pacientes diabéticos. Esa es la indicación. Hasta filtrados de 25 podemos utilizarla, desde 25 hacia arriba, y poco más. Es decir, tenemos un estudio ahora reciente que tiene la indicación para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida, pero todavía no hay financiación, pero sí que tenemos que tener al loro pacientes que tengan ese problema más la enfermedad renal crónica y sean diabéticos con microalbuminuria, que tenemos otra arma terapéutica que nos ha demostrado reducción de mortalidad y de reingresos por insuficiencia cardíaca, que no es poco. ¿Qué es lo que te hace finerenona para que sea tan atractiva? A ti no te lo voy a contar. Lo que te hace es proteger el deterioro del filtrado glomerular. Es un inhibidor selectivo no esteroideo del receptor mineralcorticoide, con lo que nos evita
en la gran mayoría de pacientes, el efecto secundario que tiene los inhibidores mineralocorticoides, es decir, la hiperpotasemia y el deterioro del filtrado glomerular, es al revés, nos protege ese deterioro y no nos produce tanta hiperpotasemia como producen espironolactona o el prenorona, con todos los efectos secundarios o con el difícil manejo que nos producen estos fármacos cuando hacemos una relación abierta, por ejemplo, que tengamos que combinar con otro tipo de fármacos. De hecho, vas a tener un problema porque los nefrólogos han encantado con ellas, porque cada vez ven menos que reduce el riesgo de que los pacientes entren en diálisis, reduce la inflamación, reduce la fibrosis del riñón, es decir, que bueno, es bastante Yo creo que es sorprendente. Una buena amiga para hacer una relación, como estamos hablando, abierta con los ISGLT2. Es decir, son dos personas que tienen que ir de la mano en todo paciente con enfermedad renal crónica, por supuesto, diabética en el caso de la finerenona, porque no tenemos, pero en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida, vamos. ¿Y la primera cita cómo inicias este fármaco? Hay que ver algo, hay que saber cómo llegas a la cena. Hasta filtrados de 25 lo podemos utilizar, es decir, por debajo de entre 25 y 60, 10 miligramos, por encima de 60 podemos empezar con 20 miligramos de finerenona, y a las 4 semanas había que hacer un control de función renal y de potasio. Si ya está bien, que en principio, ya digo, la mayoría de veces no vas a tener mayor problema, ya luego cada 3-4 meses, como harías un control de cualquier paciente que tengas en la consulta. Es decir, paciente con enfermedad renal crónica, diabético con microalbuminuria, entre filtrados de 25 y 60 y 59, perdón, 10 miligramos, por encima de 60-20, y a las 4 semanas, el que está con 10 y está el filtrado bien y el potasio lo tienes por debajo de 5, pues puedes intentar subir a 20 miligramos. Como os he comentado antes, pues esta chica, a pesar de ser joven, ha tenido también una relación tormentosa con Máximo Caserum, que es el tema del potasio, que ya lo has comentado muy bien, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que podemos tener, pero no tanto como no es un problema tan importante como podría ser la ¿no? espironolactona, pero si nos apareciera, es lo que ha comentado Julio, lo que siempre hacemos cuando aparece un paciente con deterioro de función renal o hiperpotasemia, ver que no lleve ninguna cosa, muchas veces llevan suplementos de potasio, ver que no lleva antiinflamatorios. Pacientes con insuficiencia cardíaca, yo siempre lo remarco, proscritos los antiinflamatorios, son una de las causas que nos descompensan a los pacientes y nos va a deteriorar el filtrado glomerular. Y si con todo lo que lleva alrededor, cuadros de hipotensión, que nos puede también deteriorar más el filtrado que el potasio, si con todo ello no hay nada que nos esté justificando esa subida de potasio, yo creo que antes de retirar un fármaco, como nos ha pasado con el sacubitrilo, fármacos que nos cambian la evolución natural del enfermo, tenemos ahora hoy en día que el antes del potasio, que nos facilita la optimización o el añadir fármacos, como digo, que nos modifican la mortalidad y los reingresos por insuficiencia cardíaca, que no es baladí. Es decir, ya no solamente la mortalidad, el reingreso de un paciente con insuficiencia cardíaca, ya no entramos en el coste de morbilidad del enfermo es brutal. Y bueno, ¿cómo ves atención primaria en esta relación abierta? ¿La ves de entrada o...? Yo la veo... ¿El diagnóstico puede apoyar? El diagnóstico... Todos los pacientes están en la atención primaria, es decir, todos los pacientes que tengan en la atención primaria se debe pedir una microalbuminuria y un filtrado glomerular. Es decir, hoy en día no hay un paciente que no deba tener, siempre que tenga factores de riesgo para tener pues, una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca, todos esos pacientes deben tener filtrado glomerular pedido y microalbuminuria pedido en la orina. Es decir, son pacientes con enfermedad renal crónica que los vas a diagnosticar, que muchas veces nos pasan por delante, que tengan microalbuminuria, y ese paciente debería llevar un ISGLT2, una ALA2, para el control, para prevenir también, y por supuesto sería el tercero en discordia añadido a estos dos, a esta relación, ¿no? Finerenona habló en su presentación que el futuro es prometedor y que os vais a divertir mucho. ¿A qué se refiere? Ese futuro ya lo has adelantado un poquito antes. Se refiere con el ensayo clínico. El ensayo clínico que está recientemente publicado en septiembre en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida, bueno, que ha demostrado pues, reducción de mortalidad y reingresos de insuficiencia cardíaca, a expensas sobre todo de reingresos, y yo creo que al año que viene probablemente ya tengamos la indicación para este tipo de pacientes que no teníamos nada hasta hace 6-7 años y que ha cambiado radicalmente con la aparición primero de los ISGLT2 y ahora tenemos otro fármaco más añadido a los ISGLT2 que nos va a modificar la evolución natural de la enfermedad y no olvidarnos de los GLP-1.
Es decir, no olvidarnos de los GLP-1, que ya tenemos 2 ensayos, TIRCE y semaglutide, que también van a ser tratamiento de fondo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es decir, ya tenemos 2 ensayos. Es decir, que el futuro que nos está deparando nos está cambiando la evolución de una enfermedad que hasta hace 6 años no teníamos nada. Vamos aumentando los pilares, ¿no? Tenemos en reducida los 4, casi 5 ahora también con Vericiguat. Y aquí tenemos ya 3. Tenemos 3 ya. Y Juan, ¿tú querías comentar alguna cosa? Añadir los GLP-1 en el tratamiento de la IC preservada, pero ya lo ha... Es decir, yo creo que tenemos un futuro muy esperanzador de pacientes que no teníamos absolutamente nada y que no sabíamos realmente, y a día de hoy tampoco sabemos probablemente muy clara la fisiopatología de este tipo de pacientes porque no los fenotipamos correctamente. Es decir, metemos a todos los pacientes en una misma bolsa en un ensayo clínico y no tiene nada que ver el paciente obeso con enfermedad renal crónica que el paciente más delgado que tenga otros factores de riesgo cardiovascular. Igual que la FEBI reducida está muy claro cuál es su fisiopatología, en la preservada hay un gran abanico de pacientes y parece que ahora más lo estamos, digamos, fenotipando más y por eso las moléculas están saliendo. Pero en los ensayos clínicos no se fenotipó a los pacientes y el beneficio es claro, por lo tanto, hombre, salvo los GLP-1 con la obesidad o el sobrepeso. Sí, lo que funciona en FEBI preservada son fármacos que funcionan en una entidad sindrómica, donde engloba múltiples cientos de enfermedades. Probablemente por eso, esa es la razón en que estos fármacos funcionan en enfermedad renal crónica, que también es un síndrome con múltiples etiologías. Y si os dais cuenta, hoy en día el tratamiento de la enfermedad renal crónica es el mismo que el de la FEBI preservada. Vamos hacia el mismo camino. Tienen casi un 60% de los pacientes con fracción de eyección preservada tienen enfermedad renal crónica, ¿eh? Es decir, que comparten muchos mecanismos fisiopatológicos seguro. Muy bien. Yo sé, Julio, que tú has flirteado con finerenona previamente cuando no era muy conocida. Sí, no. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que tú recalcarías? Sí, no, yo tengo experiencia, yo con ella lo he pasado muy bien, nos hemos divertido. Hemos tomado copas, hemos cenado, hemos compartido más de 100 pacientes que incluimos en el Fine Arts, en el estudio Fine Arts, y la verdad es que lo que comentaba antes Juan, el ensayo acaba y empiezas a ver, tú es un doble ciego, tú no sabes quién lleva una cosa. Nuestra impresión era de que ante un antialdo previamente nosotros no hemos visto prácticamente hiperpotasemia, es algo que antes tú con antialdo era difícil mantener el ciego porque tú veías que el potasio subía en unos y otros no. Aquí realmente hemos tenido poca hiperpotasemia, pero sí hemos visto lo que comentaba Juan con la retirada de SGLT2, el enfermo al mes tras la retirada de la finerenona, como muchos enfermos te venían pidiendo la pastillita porque se encontraban mucho peor. Y esto es una realidad que nos ha pasado. Así pues, ¿qué ilusión tengo? Hombre, volver a compartir con ella. Tuvimos momentos muy agradables. No es celosa. También se acompaña de múltiples otros fármacos. Yo, desde luego, encantado con finerenona. De todos modos, Julio no tiene ninguna limitación. Pero bueno, también tienes la espironolactona, que ahí en el Top Cat estuvo a punto de tener... pero, no es lo mismo, no es lo mismo. Juan, es una vieja amiga, es una vieja amiga. La espironolactona, ¿no? Es una vieja amiga, es una profesora entrañable. Hay estudios en marcha, hay 2 ensayos clínicos grandes con espironolactona, pero yo creo que llegan tarde. Porque no nos va a aportar los beneficios que tenemos a nivel de potasio y de protección renal. Está claro, o sea, la finerenona va un paso más adelante, pero el Top Cat es un estudio que se quedó por los pelos y se coge la población rusa eran unos tramposos, ¿no? Sí, pero vuelvo y repito, la espironolactona es como la casera que viene todos los meses a cobrarte la renta, ¿no? O sea, no estás cómodo con ella. Potasio. Eso es una realidad. Y tú quieres a la chica nueva, ¿no? Lo quiere todo. Bueno, nada, yo creo que ya está esto visto para sentencia, ¿no? ¿O qué? ¿Tenéis algo que aportar más para intentar seducir a vuestras concursantes? ¿Alguna frase, alguna cosa que...? Porque ya vamos a hablar de las decisiones finales. ¿Nada? No. Bueno, pues vamos a ver la decisión final de Julio con Sacubitril valsartán. La decisión final. Bueno, bien.
Muy bien. Enhorabuena. La feliz pareja. Siguiente. Espera, que vas tú, Juan. Juan con Emma Dapa. Yo aquí he visto, bueno, hay feeling, pero... Se te han colado por la derecha. Y bueno, y aquí tenemos a Finerenona con José. Sí, también. Bueno, y me gustaría acabar con una reflexión. Sabéis que Gary Lineker es un jugador de fútbol que jugó en el Fútbol Club Barcelona, es un jugador inglés y que dijo que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Y yo digo que ligar es un deporte que se inventó hace muchos años, juegan 1 contra 1 y siempre gana Julio. Muchas gracias. Ya está. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta?